Dios está conmigo en todas partes. Sí, Dios está en todas partes, pero no siempre Él se manifiesta como quisiera en todo lugar ni en cada persona. ¿Cuánto desean que el ambiente de su casa cambie? Yo anhelo que cosas maravillosas pasen en mi casa. Yo anhelo ver la gloria de Dios en mi casa. Solo la presencia de Cristo, solo la presencia de Jesús puede cambiar el ambiente de tu casa. Solo el ambiente de tu casa puede ser transformado por la presencia de Dios. Muchos intentan cambiar ese clima hostil que hay en el hogar. Muchos intentan cambiar. Hay veces hay ambientes de hogares que son pesados, que son tensos, donde no hay paz, donde no hay tranquilidad, donde hay tormento, donde no se puede descansar, donde no se puede dormir, donde no pueden vivir en paz. Y la gente intenta de muchas maneras, por medios equivocados, cambiar el ambiente de su casa. Prenden saumerios, traen objetos de ocultismo. El mundo y aún hoy en día el mercado está repleto de fetichismos, de objetos, de cosas que se venden para poder cambiar el ambiente de la casa. Y lo único que hace esas cosas es crear aún más un clima propicio para que los demonios ingresen al hogar y traigan tormento, aflicción, angustia, quebranto. La gente compra incienso, compran equecos, compran talismanes, ponen en su casa la herradura, en la puerta el ajo para que no entre el vampiro. ¿Cuántas cosas? El billete en la puerta que le robamos a la abuela, el billete que la abuela ponía en la puerta. ¿Cuántas cosas la gente hace y pone en sus casas para traer la buena suerte, ahuyentar la mala onda, la mala vibración, que no son favorables para nuestras vidas? Si usted hasta aquí estuvo haciendo eso, si usted estuvo llenando su casa de objetos que solamente traen perturbación a su hogar, ponga todo en una bolsa, quémelo o arrójelo a la basura. Deshágase de esas cosas. Solo el Señor Jesús puede cambiar el ambiente de nuestra casa y darnos la paz que necesitamos. Solamente el Señor Jesús nos puede dar esa paz. Y la paz no quiere decir ausencia de problemas en nuestro hogar. La paz que Dios nos da no quiere decir que nunca más vamos a tener problemas. No, sáquese eso de la cabeza. La paz de Dios no quiere decir ausencia de problemas. Problemas siempre van a haber. Problemas siempre van a existir, pero la paz de Dios es esa confianza, esa seguridad, ese descanso que Dios te da en medio de la dificultad, que Dios le da a aquellos que confían, que creen, que le buscan, que atraen su presencia a sus vidas. Dios le da esa plenitud, esa paz de sentirse completo, íntegro, sano, libre, próspero. Si queremos ver cambios en el ambiente de nuestra casa, debemos atraer a la presencia de Dios en nuestro hogar. Usted y yo debemos ser personas que saben cómo atraer a la presencia de Dios en nuestra casa. Y la Biblia está llena de ejemplos que nos pueden ayudar, nos pueden iluminar de cómo nosotros debemos hacerlo. De cómo nosotros podemos atraer esa presencia a nuestra casa. Y en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 11 y 12, Segunda de Samuel,
capítulo 6, versículo 11 y 12 dice: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. En el Antiguo Testamento, el arca del pacto, el arca de la presencia de Dios, representaba eso exactamente, representaba la presencia de Dios. Ahí se manifestaba la presencia de Dios. Donde estaba el arca, estaba la presencia de Dios. Y este relato es maravilloso. David habían dejado el arca de la presencia de Dios en la casa de un hombre llamado Obed-edom. Y dice que en 3 meses, Dios bendijo tanto a Obed-edom y todo lo que tenía, toda su casa. La gente comenzó a ver que algo estaba sucediendo en la casa de Obed-edom. Cambios comenzaban a suceder. Tal vez sus hijos rebeldes comenzaban a afirmarse. Ya no volaban los platos en la casa de Obed-edom. Los vecinos empezaban a decir: está habiendo un cambio en la casa de Obed-edom. Ya no pelea tanto con su esposa. Desde que el arca está en la casa de Obed-edom, está cambiando el matrimonio. Los hijos están encauzando. La vaca comenzaron a dar crías. El campo comenzó a reverdecer. En 3 meses la gente comenzó a ver cambio. Comenzó a ver que algo estaba sucediendo en la casa de este hombre, porque ahí estaba la presencia de Dios en la casa de Obed-edom. Pero es maravillosa la historia, porque antes de estar el arca del pacto, el arca de la presencia de Dios en la casa de Obed-edom, estuvo 20 años en la casa de otro hombre. 20 años estuvo el arca en el campo, en la casa de otro hombre, pero la Biblia no nos dice nada de que haya bendecido su casa o que la gente haya visto cambios tan drásticos como vieron en la casa de Obed-edom. 20 años estuvo el arca del pacto en la casa de Abinadab, que era el hermano de David. Estuvo 20 años la presencia de Dios en esa casa, pero los vecinos, la gente, no vio nada, no vio que cambios se produjeran en ese hogar. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Qué habrá pasado con Abinadab, que durante 20 años la presencia de Dios estuvo en su casa y no vio los cambios que en 3 meses comenzó a ver la familia de Obed-edom? ¿Sabe dónde está la clave? La clave está en cómo usted y yo tratamos a la presencia de Dios. La forma en que usted y yo tratamos a la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestra casa, es la forma en que veremos cambios, resultados en nuestros hogares. Si en nuestra casa y en nuestra vida y en nuestra casa hay honra a Dios, respeto a la presencia de Dios, respeto a la palabra de Dios, respeto al nombre de Dios, Dios se va a sentir atraído en nuestra casa. Dios se va a sentir a gusto en nuestra casa. Cuando el Señor Jesús caminó por la tierra, iba por distintos hogares, iba a una casa, luego iba a otra casa, entraba en una ciudad y entraba en una casa. Entraba en aquellos hogares donde Él se sentía a gusto.
donde se sentía respetado, donde se sentía honrado. Y en esos lugares ocurrían milagros, donde Jesús estaba y era honrado, era respetado, era valorado, era atendido. Milagros comenzaban a ocurrir. El clima de la casa comenzaba a cambiar. La gente empezaba a cambiar. Pero hubo también lugares, como en su propia tierra, que nos dice la palabra de Dios, que en su propia tierra no lo recibieron, no creían en Él y Él no pudo hacer muchos milagros. La forma en que usted y yo tratamos a la presencia de Dios es la forma en que nosotros vamos a ver resultados en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestro entorno. Cuando el Señor Jesús andaba por distintos lugares, milagros ocurrían donde le honraban, donde lo respetaban, pero donde no era bien recibido, la presencia de Dios no podía obrar ahí. Dios no podía obrar ahí. Jesús no podía obrar ahí. El Señor Jesús se fue al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre, pero envió al Espíritu Santo. Envió al Espíritu Santo a cada creyente. Envió la presencia de Dios a cada creyente. Ahora el Espíritu Santo está con nosotros. Ahora el Espíritu Santo está en usted, está en mí, está en nuestro corazón, está con nosotros. Aunque no lo vemos, aunque no lo percibimos, y Él está. Pero la forma en que nosotros tratamos al Espíritu Santo, la forma en que nosotros lo honramos, lo respetamos, si lo reconocemos, si lo identificamos, si le damos lugar en nuestra vida, aunque no le ve, yo no veo al Espíritu Santo, usted lo ve, me puede decir dónde está. Pero si la palabra de Dios me dice que Él está, yo lo creo, aunque no lo vea. Y trato de honrarlo, porque yo quiero la presencia de Dios en mi vida. Quiero que Dios produzca cambio en mi vida. Hay cosas en mí que yo no puedo cambiar, lo reconozco, pero sé que si la presencia de Dios está en mi vida, cambios van a comenzar a suceder. Si la presencia de Dios está en mi casa, cambios van a comenzar a suceder. Entonces, cuando nosotros reconocemos, cuando le tenemos en cuenta a una persona, esa persona se siente a gusto. Usted aprenda, tenemos que aprender usted y yo a reconocer. Espíritu Santo, aunque no te veo, muchas veces lo digo y lo decimos con los líderes, aunque no te vemos, aunque guarda, como dice un pasaje de la Escritura, que aunque Dios guarda silencio por amor de su nombre. Espíritu Santo, aunque yo no te veo, aunque no te siento como otros te sienten, aunque tal vez no te escucho como otros te escuchan, yo sé que estás aquí, te damos la bienvenida. Te honramos, Espíritu Santo, te doy la bienvenida, te invito a que me guíes a orar, te invito a que estés conmigo. Salgo a caminar temprano a la mañana, a hacer ejercicio, digo, Espíritu Santo, sal conmigo a hacer ejercicio. Quiero tu presencia, Espíritu Santo, ven a mi casa. La forma en que usted y yo tratemos a la presencia de Dios será la forma en que nosotros veremos cambios en nuestra vida, en nuestro entorno y en nuestra casa. Dios le dijo a Moisés en una oportunidad, en Éxodo 33:14, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés le dijo, Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Me quedo en el desierto, pero con tu presencia. Solo la presencia de Dios nos puede dar el descanso a nuestra alma. Solamente la presencia de Dios le puede dar la quietud a nuestra alma. Solo la presencia de Dios puede traer la paz de Dios
que sobrepasa todo entendimiento, que no tiene explicación, que te hace sentir completo, que te hace sentir pleno. Solo la paz de Dios te puede dar descanso. Mire, el año pasado he estado en un problema de salud y no podía encontrar alivio a mi situación. Parece que me iba al doctor y el doctor parece que me decía: tu problema está adentro, en tu vida, en tu corazón. Entonces comencé a buscar a Dios de una manera diferente, a buscar su presencia. Siempre oré todas las mañanas, siempre lo busqué, pero empecé a buscarle al Señor de una manera diferente. Y comencé a apartar un tiempo especial, además del que ya apartaba un tiempo especial para estar con Dios, para traer su presencia. Y comencé a sentir alivio en mi cuerpo. ¿Por qué? Porque Dios comenzó a ministrar mi alma, Dios comenzó a sanarme desde adentro, comenzó a sanar mi alma. Solamente Dios te puede dar el descanso. A veces estamos afanados, angustiados, preocupados por tantas cosas, llevamos tantas cargas. El mundo corre y nosotros corremos, la gente anda desesperada y nosotros también. Pero solamente Dios nos puede dar el descanso que necesitamos. Solamente Dios te puede dar esa seguridad, esa paz, esa confianza que estás necesitando. El mundo se puede estar derrumbando alrededor tuyo. Las cosas pueden estar feas alrededor tuyo, pero Dios es el único que te puede dar esa paz, esa seguridad, esa confianza. Puedes estar atravesando las dificultades más difíciles de la vida, que la gente puede mirarte y decir: ¿Cómo haces? He escuchado a muchas personas preguntarle a muchos cristianos muchas veces: ¿cómo podés tener paz con todo lo que estás viviendo? ¿Cómo podés tener paz? Los incrédulos le preguntan: ¿cómo podés tener paz con esta dificultad que estás atravesando? Y ellos responden: Jesús me la da. Mi presencia irá contigo y te daré descanso, dice Dios. Señor, recibimos esa palabra en esta hora. Entonces debemos crear un clima en nuestra casa. Usted y yo debemos crear un clima en nuestra casa, donde Dios se sienta a gusto. ¿Alguna vez usted se fue a un lugar, a la casa de un amigo, de un conocido, y le recibió así de mala gana? Lo recibió así medio que, bueno, a ver cuándo te vas. O no le prestó atención, no le dio un vaso de agua. ¿Alguna vez se fue a la casa de alguien y no se sintió a gusto? Dios es una persona, y donde Él se siente a gusto, su presencia se manifiesta. Entonces nosotros tenemos que hacer cosas en nuestra casa que agradan a Dios. Tratemos de crear un clima de adoración en nuestra casa. ¿Usted sabe que en el cielo hay adoración las 24 horas? En el cielo hay un clima preparado para Dios. En el cielo los ángeles lo adoran. Leemos la Biblia, encontramos alabanza, adoración. Usted tiene que atraer el cielo a su casa. Cree el clima, ponga canciones que alaben a Dios, que glorifiquen a Dios. Saque esa música que no bendice a Dios, que no lo exalta, que maldice a la suegra, que maldice a la esposa, que habla de infidelidad. Saque esa música, no quiero decir ningún nombre,
para que nadie se sienta ofendido de su cantante por ahí predilecto. Quite de su casa esa música que no bendice a Dios y comience a poner alabanza, adoración. Cree el clima para que Dios se sienta a gusto. Búsquelo en oración, prepare, deje de mirar esas películas de terror. A mí me encantaban las películas de terror, pero cuando aprendí que yo quiero atraer la presencia de Dios, dejé de mirar esas películas de terror. Deje de mirar esas películas, esas cosas que desagradan a Dios, donde hay brujería, donde hay hechicería. Deje de mirar esas cosas que no agradan a Dios. Deséchela de su casa, porque usted quiere atraer la presencia de Dios. Quiere crear un clima donde se sienta Dios a gusto y donde hay veces que Dios quiere visitarnos y nosotros estamos mirando o escuchando cosas que a Él le desagradan. Y ese momento Dios quería visitarnos, ese momento Dios quería hacer algo en nuestra casa, pero no hemos creado el clima propicio para que su presencia se manifieste. Cree, deshágase de su casa, de todos esos talismanes, amuletos, fetichismos que ha adquirido en su vida sin conocer a Dios, en la ignorancia. Deseche esas cosas, deseche la herradura, despójese de su vida, despójese usted mismo de esas joyas que tienen ocultismo. ¿Cuántas veces vemos a los hermanos que tienen, a las hermanas o a los hermanos que tienen anillos, que no honran a Dios, que tienen una calavera o que tienen alhajas donde aparecen objetos ocultistas? Muchas veces le hemos enseñado a las personas acerca de los objetos ocultistas que uno usa, que se pone. Y en una oportunidad, mientras yo predicaba, una hermana tenía unos aros así con un objeto ocultista y decía no. Porque tienen a veces cierto valor económico, emocional en nuestra vida, pero si deshonran a Dios, si a Dios no le agrada eso, despojémonos de todas aquellas cosas que no atraen la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestra casa. Usted quiere ver cambio en su vida, atraiga la presencia de Dios. Usted no puede cambiar por usted mismo, solamente Dios puede cambiarlo. Así como Dios bendijo la casa de Obed-Edom, Dios lo bendijo a él y todo lo que tenía. Dios bendijo a Obed-Edom y todo lo que tenía. Él era bendito. La gente veía un cambio en Obed-Edom. La gente veía que los hijos de Obed-Edom eran bendecidos. Veía que sus cosas eran bendecidas. Veían un cambio en el ambiente, en la casa. Porque Obed-Edom aprendió a atraer a la presencia de Dios a su casa. Vale la pena el esfuerzo, hermanos. Vale la pena intentarlo. Nada trae mayor satisfacción que la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestro entorno y en nuestra casa. Nada trae mayor satisfacción. Vivimos en una época donde la gente es impaciente, donde la gente es intolerante, donde la gente quiere ya y ahora. Y Dios no actúa de la misma manera. Dios no se mueve a nuestra impaciencia y nuestra intolerancia. Y nosotros tenemos que aprender a esperar. Usted haga todo lo posible por atraer la presencia de Dios a su vida, a su casa. Pero algunos se impacientan y dicen, no veo, pastor, los cambios, no pasa nada, mi esposa me sigue insultando, mis hijos son rebeldes. No se impaciente, espere en Dios, siga trayendo usted la presencia de Dios, siga actuando conforme a la voluntad de Dios, siga moviéndose en la dirección que Dios le ha dado. El salmista dijo, mire lo que dijo David: pacientemente esperé a Jehová.
y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Este tiene que ser su lema. Voy a traer a la presencia de Dios. Voy a esperar en Dios, lo voy a buscar en oración. Así me tarde lo que me tarde, me cueste lo que me cueste. Voy a esperar en Dios. No se impaciente. No se desanime. No tire la toalla. En todos estos años de cristiano, nunca, jamás nada fue fácil, muchas veces. A veces hemos tenido que orar, batallar en oración, adorar, buscarlo, crear el clima, esperar en Dios, ayunar y buscamos. Y tuvimos que ser pacientes y esperar y ver cambios. Las cosas no suceden así a veces sí, a veces no. Pero espera en Dios, espera en su presencia, búscalo. Atrae su presencia, crea el clima en tu casa. No te desanimes, no bajes los brazos hasta que veas que algo comienza a ocurrir. Y cuando comience a ocurrir, no aflojes, sigue atrayendo la presencia de Dios a tu casa. Recuerda, la forma en que tratamos a la presencia de Dios serán los resultados que veremos. Si somos indiferentes, Dios será indiferente con nosotros. Si somos atentos, Dios será atento con nosotros.